Hola gente linda, gente bella, mi nombre es Keiliani y vengo a regalarte una pequeña reflexión. Primero que todo, estamos en esta serie que está comenzando que se llama Epílogo y la base bíblica de esta serie se encuentra en 1 Timoteo 1:18. La voy a leer para ti. Dice así: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Aquí básicamente se nos está diciendo que se nos dio una palabra y conforme a esa palabra tenemos que pelear la buena batalla. Entonces la pregunta realmente es, ¿cuáles fueron aquellas palabras que se nos dio? O sea, ¿cuál fue aquella palabra que se nos dio? Si hacemos un recuento y si nos ubicamos en nuestro primer semestre de este año académico, en agosto específicamente, nos vamos a acordar que lo primero que escuchamos fue Shema. Shema, vamos a escuchar, no solamente vamos a escuchar, sino que vamos a accionar y vamos a obedecer la palabra del Señor. Y en Deuteronomio 6:4, que es el versículo bíblico que utilizamos, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. En el versículo 6 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando vemos en la versión de Dios habla hoy, dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios nos está diciendo, en 1 Timoteo 1:18, que tenemos que pelear la buena batalla conforme a aquello que nos dijo. O sea, si al principio Dios nos dijo que grabáramos en nuestro corazón y en nuestra mente esas palabras, es porque esas palabras iban a ser vigentes hoy. O sea, porque hoy íbamos a tener que pelear la buena batalla conforme a esas palabras que nos dio. Ok, te dije que la serie se llama Epílogo. Si buscamos lo que es un epílogo, básicamente un epílogo es la última parte, o sea, la parte final de un discurso de una obra. Aquel recuento que nos dice qué fue lo que pasó o de lo que se habló. Estamos cerrando con la serie Ripe y comenzando con epílogo, y en la serie Ripe entendimos que ya el fruto estaba listo, o sea, que la cosecha y el fruto estaban maduros, que ya estaban listos para recogerse. ¿Qué sucede? Durante el proceso, cuando yo miro hacia atrás, yo me doy cuenta que Dios nos dijo cómo debíamos sembrar. Cómo debíamos sembrar para que literalmente este fruto que hoy encontramos en Ripe, que ya está maduro, lo pudiésemos recoger. Y tú me dirás, Keiliani, pero es que en ninguna serie de las que tocamos en Confra yo he visto que se hable sobre semillas, sobre fruto o sobre sembrar. Ok. Si buscamos la parábola del sembrador en Mateo 13, nos vamos a dar cuenta que depende de dónde ponemos la semilla, es si esa semilla se da o no se da. Si la ponemos con la piedra, con los espinos, la piedra no va a dejar que la semilla, las raíces tengan profundidad y los espinos van a ahogar la semilla. ¿Qué sucede? La segunda serie, literalmente después de Shema, fue Saca la yuca. En Saca la yuca aprendimos que teníamos que sacar el rencor de nuestro corazón. Y literalmente nuestro corazón es como esa tierra. Sacamos el rencor, así mismo como cuando tenemos que ir a la tierra y sacar las piedras para entonces poder sembrar. Porque si dejamos las piedras no va a haber profundidad y la semilla no va a crecer. Después de Saca la yuca tuvimos 2 series. Y esas 2 series fueron Oye o Escucha y Proyecto Jesús. Aquel rencor que quitamos en Saca la yuca, como quitamos el rencor, ya no teníamos esas voces que nos decían: mira lo que te hizo esta persona, mira cómo te lastimó, porque ya perdonamos. Así que podemos, o sea, teniendo ese silencio y apartando esas voces, pudimos escuchar la voz de Dios. Luego vino Proyecto Jesús y como ya éramos sensibles a esa voz de Dios, pudimos caminar y pudimos escuchar y accionar en base a aquello que Jesús había hecho cuando estuvo en esta tierra. Después de que sacamos las piedras de la tierra, cuando buscamos cómo se supone que se siembre, nos damos cuenta de que la tierra tiene que ser arada. ¿Por qué? Porque tienen que abrirse surcos para que se pueda sembrar. Asimismo, nuestro corazón fue arado. ¿Cuándo? Cuando pasamos por las series del disfraz. Teníamos que literalmente entender que ese disfraz no nos servía, aunque era nuestro disfraz favorito, que teníamos que quitarnos el disfraz. Y asimismo, hicimos asimismo, o sea, la tierra se ara y la tierra se abre. Tuvimos que abrirnos, exponernos y ser vulnerables para entonces poder pararnos sobre las tablas. Después de que la tierra se ara, la tierra ya no es igual. ¿Qué quiere decir? Que ya esta tierra está siendo transformada. Asimismo, nuestro corazón fue transformado. Literalmente, antes y durante nuestro retiro translúcido, pasamos por 4 pilares. Pasamos por la culpabilidad, por el arrepentimiento, por la libertad y por la transformación. O sea, tuvimos que ser transformados para poder presentarnos transparentes delante de la presencia del Padre. Ok, ya quitamos la piedra. Ya aramos la tierra y nos pudimos presentar siendo vulnerables, o sea, y abriéndonos por completo. ¿Qué sucede? Tenemos que sembrar, pero
o sea, tenemos que entender que antes de sembrar, o sea, hay un tiempo para sembrar, hay un lugar para sembrar y hay una forma en la que se siembra. Ahí llega a nuestra vida intencionales. Cuando, o sea, somos intencionales, entendemos que no hacemos las cosas al garete, sino que hay formas en que hacemos las cosas, que tienen que ser de manera genuina y que tiene que haber una intención y una motivación detrás de cada cosa que hacemos en los caminos del Señor. Sabemos que hay formas en que se tienen que hacer las cosas, pero ¿de dónde sacamos esa fórmula para hacer las cosas? Se la pedimos a nuestro querido Padre. Y lo más lindo es que cuando llegó esta serie, no solamente le dijimos al Padre, Padre, ¿cómo siembro? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sino que le agradecimos de antemano a nuestro Padre, porque aunque no habíamos sembrado, creíamos ya que el fruto se iba a dar. Y no solamente eso, agradecimos por todo el proceso que pasamos como tierra para ser transformados. Después de querido Padre, literalmente nos fuimos de break. ¿Y qué pasa? Cuando nos vamos de break, muchas veces la mente se nos borra, o sea, olvidamos todo aquello que habíamos aprendido. Y gracias a Dios existen personas como Carlos Yeriel que cuando llegamos nos dicen, hablando claro, ¿ya tú sembraste? Y nos quedamos como que, ok, ya se me dieron las instrucciones, querido Padre me dijo cómo tenía que sembrar y no lo hice. Así que Dios pone personas como Carlos Yeriel para que nos digan, de cierto os digo, que ya es hora de sembrar. Segundo, llegaron estas dos series a nuestras vidas que son series que básicamente es como que go to the basics. Y a veces subestimamos lo básico porque lo damos por sentado. Pero es necesario entender que muchas veces lo básico es lo más importante porque una casa, si no tiene un buen cimiento, se cae, o sea, si no tiene una buena base. Así que tuvimos que volver a go to the basics. Estas dos series fueron la serie Amor con Sentido y Fe menos Acción es igual a 0. ¿Qué sucede? En Amor con Sentido entendimos que teníamos que amar a Dios por sobre todas las cosas, que teníamos que amar al prójimo, pero que antes de amar al prójimo teníamos que amarnos a nosotros mismos, porque teníamos que amar al prójimo en la misma medida. Ama al prójimo como a ti mismo. Después llegó Fe menos Acción es igual a 0. Y me parece muy curioso porque cuando nosotros vamos a poner una semilla en la tierra y cubrimos la semilla, no vemos si esa semilla germina o no germina. ¿Y qué sucede? Si estamos esperando, no estamos viendo lo que está pasando. Entonces, literalmente yo recuerdo que Abiezer nos dijo que la acción no siempre es movimiento, que esperar también es una acción. Así que tuvimos que hacer lo mismo con la semilla. Depositamos la semilla, tapamos la semilla con tierra y tuvimos que esperar. Y la fe se trata de tener una certeza. Pues teníamos la certeza de que aunque no veíamos si la semilla había germinado o no había germinado, reconocíamos que eso iba a pasar porque teníamos fe en nuestro corazón. Después de estas dos series y de reconocer que necesitábamos amor y que necesitábamos fe para esperar que esa semilla creciera, entendimos que necesitábamos alimento. Toda semilla necesita alimento, toda semilla necesita agua y necesita abono. Necesita agua y necesita abono. ¿Qué sucede? Literalmente antes de la cuarentena llegó la serie Fast Food. Y en esa serie entendimos que Confra, y fue bien difícil entenderlo, que Confra no era el plato fuerte, que Confra no era el alimento. Que el alimento ni siquiera era tanto la iglesia, que el alimento era nuestra relación íntima con Dios. Y eso fue bien propicio y bien necesario porque justo después de que pasamos por Fast Food, llegamos a la cuarentena. Llegamos a aislarnos, a que ese alimento y esa fuente directa fuese Dios, fuese nuestra relación íntima con Él, donde nos sometemos en oración y hablamos con Él y le adoramos a Él. ¿Qué sucede? Después de esto, llegan las series Con Vida y Canalizar. Entendimos que Dios es el alimento, pero no solamente Dios es el alimento, Dios es el sol que me mantiene con vida y que me permite canalizar la energía para yo entonces poder crecer. ¿Qué sucede? Después de esto vino un proceso donde estábamos literalmente esperando a que no solamente creciéramos, sino a que pasara algo. Porque ya lleva mucho tiempo y literalmente uno dice, ok, estamos en cuarentena, pero quizás después de 2 semanas o un mes esto se acabe. Pero el tiempo pasaba y no había nada. O sea, no había nada, no salíamos de ahí, nada. Pero ¿qué pasa? Llegó Dios Jezreel, aquel que donde no hay nada siembra. Y aquel que nos demostró que los desiertos son necesarios porque en los desiertos es donde se muestra realmente la verdadera gloria del Padre. Es donde se manifiesta esa gloria y donde vemos cómo Dios de la nada saca tanto. Así que Dios Jezreel llegó y de la nada sembró. Y no solamente sembró, sino que llegamos a Ripe y reconocimos que ya el fruto está maduro.
que ya la cosecha está lista para recogerse. ¿Qué te quiero traer con esto? Que todo lo que aprendimos era justo y necesario para lo que íbamos a pasar ahora. Que es necesario que aquello que aprendiste y que viviste en Confra no solamente lo engavetes y no solamente te lo grabes, sino que pelees la buena batalla conforme a aquello que se te dijo. Fue justo, preciso y necesario. Fue bien propicia la palabra. O sea, yo lo que quiero que tú hagas hoy es que tomes esa palabra que hoy es viva, hoy es real, hoy es latente y que la deposites en tu corazón, pero que no solamente se quede como una semilla, sino que esa semilla germine, que brote, que dé frutos, que crezca y no solamente que dé frutos, sino que se multiplique. Porque cuando tú tienes un fruto y tú tomas diferentes semillas y las repartes, ese fruto se siembra y se sigue multiplicando. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Que tú tomes cada una de esas cosas que tú aprendiste y las pongas en práctica hoy. Yo quiero que eso se ministre tanto como me ministró a mí, porque muchas veces lo que ya pasó lo damos por sentado o nos olvidamos. Básicamente mi mensaje para ti hoy es: toma aquello que aprendiste y no lo deseches, sino que grábatelo aquí y en tu caminar constante. Sigue sembrando la semilla en otras personas y sigue abonando y haciendo que tu fruto siga creciendo y que sigas creciendo en Cristo. Con esto te dejo, que Dios te bendiga.